Esto vamos a empezar con las explicaciones más científicas con las que funcionamos los hidrogeólogos. Bien, este es el manantial de la Virgen de la Magdalena en Mediana de Aragón. Tiene un caudal medio de unos 200 litros por segundo, muy regulares, y esto se produce porque en la zona de Belchite, en el anticlinal de Belchite, el agua se infiltra por aquí y empieza a circular en la vertical hasta donde puede. En cuanto encuentra un nivel saturado en el acuífero, circula de manera subterránea, se va abriendo camino, hasta que una estructura geológica que no le deja avanzar más, le hace aparecer en medio de un secarral, que es la zona de Mediana. Bien. Otro caso son los ojos del Pontil, que recientemente ha puesto en valor la Confederación Hidrográfica del Ebro, merced a estudios hidrogeológicos, también un funcionamiento similar. Llueve en la zona en la zona de Rodanas, el agua se infiltra por la vertical, muy tozuda siempre, llega al acuífero y empieza a circular en sentido horizontal hasta que, de nuevo, el cabalgamiento del sistema ibérico sobre la fosa del Ebro le obliga a subir porque ya se encuentra con terrenos sin permeabilidad. Esto es para que se hagan idea de cómo se saca agua de un pozo. Esto es en Alquézar, un sondeo. Otro valor de las aguas subterráneas, otra parte de ese tesoro que encierra Aragón, es la energía geotérmica. La Tierra, como todos ustedes saben, tiene un gradiente geotérmico hacia el interior, que en promedio viene a ser 1 grado cada 33 metros. Bueno, cuando las aguas subterráneas circulan en profundidad, van contagiándose de ese calor, lo van cogiendo, y si encuentran vías de salida suficientemente rápidas para poder salir sin perder todo ese calor, da lugar a los manantiales termales, algunas de cuyas manifestaciones, como los de Alhama y Jaraba, con un caudal medio de unos 500 litros por segundo y una temperatura creo que de unos 34 grados, son de las más importantes y no las más importantes de España. Aquí tienen energía geotérmica que las aguas subterráneas nos ponen en valor también. Esto no es la bolsa, Esto es la gráfica del descenso de un pozo de control en el acuífero de Alfamén, que al hilo de lo que contaban antes tanto el profesor Envid como Fernando López Vera, se puede asimilar a un acuífero sobreexplotado. Esto que vemos aquí, estos ciclos, esto es cuando baja, en verano se riega, baja el nivel en los acuíferos, y luego en primavera y en invierno, pues con la recarga vuelve a subir. Pero claro, si lo que sube es menos de lo que va bajando año tras año, encontramos esta tendencia que, pues en un salto desde el año 1979 hasta el 2005, algo así, acumula un descenso de unos 60 metros, más o menos. Bueno, ¿esto por qué es así? Esto es porque, por la iniciativa privada, bueno, aunque creo que el origen fue el IRIDA o el Instituto Nacional de Colonización y luego el Gobierno de Aragón, pero se pusieron en marcha muchos sondeos para captar aguas subterráneas y regar aquello. Eso ha dado lugar a unas extensas zonas de regadío que ha proliferado y ha producido este efecto localmente. Bueno, aquí, en este caso, sí que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha tenido la sensatez y el control suficiente para hacer unos estudios de ver cómo está aquello, estudiar el panorama, ver si lo que se extrae es más o menos que se recarga, ver si todos los aprovechamientos están debidamente legalizados. Y hicieron un modelo de flujo subterráneo, estudiar aquello, una revisión de las estructuras geológicas importantísimo para comprender qué está ocurriendo allí. Y bueno, y en base a esto lo que se ha hecho es una propuesta de criterios para otorgar concesiones. Ha sido un condicionado que está supeditado a ver cómo evolucionan los niveles, a ver qué se está haciendo con el agua y a ver cómo se está modificando aquello. Bueno, un trabajo paralelo, también en este caso lo ha hecho la Confederación del Ebro, y que también va al hilo de esto de cómo se gestionan los acuíferos. Es verdad que aquí, en el acuífero de Alfamén, estos problemas o cuasi problemas se han producido por una extracción anárquica, y aquí se hizo un estudio de los costes de elevación del agua subterránea. Este estudio de costes se basa en dos criterios fundamentalmente: la profundidad del agua y la rentabilidad o eficacia de los pozos, que depende a su vez de la permeabilidad del acuífero, ¿no? Cuanto más intenso es el color rojo, pues más oscuro es el panorama. De manera que aquí parece que los usuarios de este acuífero sí que tendrían bajo este criterio un motivo para, por lo menos para empezar a hablar, para ver si consiguen una mayor eficiencia en costes y en energía para extraer en aquellas zonas donde más barata es el agua y empezar a regar juntos, por ejemplo. Esto sería un incentivo y un mecanismo de tipo económico y de tipo, yo diría que casi espontáneo, para poder
empezar a dar los primeros pasos en la constitución de estas comunidades de usuarios, ¿no? Este es otro caso curioso que evidencia otros aspectos de las aguas subterráneas que no están muy en la mente, ¿no? Esto ustedes recordarán que cuando se hizo el AVE, el trazado del AVE hacia Barcelona, hubo cierto revuelo con las simas, con la presencia de simas, que si esto se va a hundir el AVE, que si... Bueno, afortunadamente también la profesionalidad de los geólogos aragoneses puso en evidencia que esto no iba a ser así. Pero aquí estamos viendo que en el río Cinca se observaba ocasionalmente que se producía un incremento brutal de la salinidad en el río que venía a coincidir con un menor caudal de circulación. Bueno, esto se debía a que hay un bypass aquí en la central de Ariéstolas que cuando derivaban el agua para almacenarla y posteriormente turbinar, en cierto tramo del río, en este tramo, en el bypasseado, circulaba menos agua. Y al circular menos agua y tener menos efecto diluctor sobre ciertos aportes que se sospechaba que había ahí de aguas salinas, pues producían estos picos de salinidad. Bueno, la Confederación hizo también un estudio y se vio que una extensísima zona de regadío se apoyaba sobre unos materiales yesíferos. Como nunca se riega justo, siempre hay sobrantes, estos que dan lugar a contaminación por nitratos, o en este caso, además de posible contaminación por nitratos, hay un excedente que al trabajar sobre los yesos, que son rocas solubles, el agua, insisto, muy tozuda, muy aragonesa ella, empieza a abrirse camino, empieza a disolver estos yesos hasta que llega un momento que los disuelve hasta encontrar su nivel más próximo, que es el río Cinca. Aquí todos los excedentes de regadío se canalizan a través de este karst o neokarst que se ha formado en los yesos, con aguas cargadísimas en sales que han ido disolviendo, y claro, cuando llegan al río Cinca y el río Cinca pierde caudal porque lo están derivando para turbinar, tiene unos elevadísimos saltos de conductividad. Bueno, una manifestación más de las aguas subterráneas. Y esta, la última, esta no es en Aragón, pero casi casi. Esto es en el periodo de sequía, el último periodo de sequía tremendo que hubo. La Confederación hizo un estudio de abastecimiento para Forcal, esto creo que es Forcal, sí, en Forcal, en Castellón. Y, solo por dar un dato, ahora mismo se han perforado sondeos de más de 1000 metros, este en concreto tiene 1100 metros de profundidad, para extraer un caudal de 85 litros por segundo y abastecer a las poblaciones. Esto es un caso curioso, pero sí que pone en evidencia también que cuando las aguas superficiales no están a mano por periodos prolongados de sequía, siempre encontraremos aguas subterráneas de las que echar mano. Gestionar esto bien, conocer bien el medio hidrogeológico es fundamental para que esto no tenga efectos negativos ni irreversibles, ¿no? En fin, espero que este panorama y este elenco de casos les anime a conocer mejor las aguas subterráneas, desaparezca un poco esa magia que le atribuimos a los dragones y a las brujas y a los zaorís, y vean que existe ciencia detrás, existe ciencia técnica que nos permite conocer y predecir cómo funciona todo esto. Muchas gracias.